Hola. Hoy vamos a meternos con una línea que todos hemos visto en los mapas, pero que quizá no conocemos tan bien, ¿eh? El Trópico de Capricornio. Mm, Vamos a analizar a fondo varias fuentes, como el artículo de Wikipedia, para entender bien qué es, por qué es especial y, bueno, qué recorrido hace por el planeta. exacto. Y ojo, que no es una línea quieta, ¿eh? Es una frontera que cambia, que afecta al clima, a la agricultura, a los ecosistemas, y que además se está moviendo. Justo. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí. Para empezar, hay que recordar que el Trópico de Capricornio es uno de los 5 grandes círculos de latitud, ¿no? Como el Ecuador, el Trópico de Cáncer y los círculos polares. Ajá. Son referencias clave para entender cómo funciona la geografía y el clima de la Tierra. Entendido. Entonces, vale, es una línea en el mapa, pero ¿qué es técnicamente el Trópico de Capricornio? Pues la latitud más al sur, donde el Sol puede llegar a estar justo encima de nosotros, en el cenit. Justo encima. Sí, eso pasa una vez al año, en el solsticio de diciembre. Marca el inicio del verano en el hemisferio sur, claro. Vale. Técnicamente es el círculo de latitud donde está el punto subsolar en ese momento. Ahora mismo las coordenadas son, 23 grados, 26 minutos y unos 9,4 segundos de latitud sur. O 23,43595 grados, si lo prefieres en decimal. Mm. Y tiene su gemelo en el norte, el Trópico de Cáncer. Y lo de Capricornio, el nombre, tiene historia, ¿no? Suena muy a astrología. Pues sí, y lo fascinante aquí es justo eso, su origen astronómico. Hace más de 2000 años, cuando se definió esta línea, Ajá. el Sol, visto desde la Tierra, coincidía con la constelación de Capricornius durante ese solsticio de diciembre. Ah, vale, o sea que el Sol estaba en Capricornio en ese momento. Exacto. Pero claro, aquí viene lo interesante. Debido a la precesión de los equinoccios, El bamboleo ese del eje. ese mismo, sí. Ese movimiento lento del eje de la Tierra, como una peonza que se va frenando, ¿sabes? Pues eso ha hecho que la posición del Sol respecto a las constelaciones cambie con el tiempo. Ya. Hoy en día, en el solsticio de diciembre, el Sol está en la constelación de Sagitario. Anda. Pero bueno, el nombre histórico, Trópico de Capricornio, pues se ha quedado. Qué curioso cómo aguantan los nombres aunque la astronomía cambie por detrás. Y geográficamente, ¿para qué sirve principalmente? Pues marca una división climática muy importante. Separa la zona templada del sur, que va hacia el polo sur, de la zona intertropical, o sea, los trópicos. Claro, la banda central del planeta. Eso es, la que está entre Capricornio y Cáncer. Es la zona más cálida con menos diferencia de temperatura entre estaciones. Has mencionado el bamboleo del eje, la precesión, y yo decía al principio que la línea se mueve. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Que el Trópico de Capricornio no está quieto. Efectivamente, y es una consecuencia directa de ese bamboleo, bueno, más concretamente de las variaciones en la oblicuidad de la eclíptica. La inclinación del eje. Exacto, la inclinación del eje de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. No es fija, varía muy lentamente. ¿Y cuánto varía? Es mucho. Es un ciclo larguísimo, de unos 41.000 años. La inclinación va de un mínimo de unos 22,1 grados a un máximo de 24,5. Ujú. Ahora mismo estamos sobre los 23,4 grados y está disminuyendo un poquito. Son los famosos ciclos de Milankovitch, que influyen en el clima a largo plazo. Entiendo. O sea que esa variación de la inclinación hace que la posición de los trópicos cambie. ¿Y Capricornio, hacia dónde va ahora? Pues como la inclinación está disminuyendo, el trópico de Capricornio se está moviendo poquito a poco hacia el norte, acercándose al Ecuador. ¿Ya qué ritmo? Es muy poco, casi medio segundo de arco de latitud al año, exactamente 0,468 segundos de arco. Medio segundo de arco. ¿Eso en el suelo cuánto es? ¿Se nota? Para que nos hagamos una idea, son unos 15 metros al año. 15 metros. Sí, parece poco si piensas en el planeta entero, pero es constante. Mira, como referencia, en 1917 el trópico estaba justo en 23 grados 27 minutos sur y se calcula que llegará a 23 grados 26 minutos sur en 2045. 15 metros al año. Ostras, es como mover una portería de fútbol cada año, más o menos. Lento pero suma. ¿Y este cambio de latitud influye en cosas como cuántas horas de luz hay en el propio trópico? Directamente.
La inclinación del eje es la causa de las estaciones y de que los días duren más o menos. Claro. En el trópico de Capricornio la diferencia se nota, ¿eh? En el solsticio de junio, que es su invierno, tienen unas 10 horas y 41 minutos de luz. Poco más de 10 horas. Sí. Y en cambio, en el solsticio de diciembre, su verano, cuando el sol está justo encima, pues disfrutan de unas 13 horas y 35 minutos de luz. Casi 3 horas de diferencia. Eso es. Y ya que hablamos de números, la longitud total de la línea da la vuelta al mundo. Son casi 37.000 kilómetros. Casi 37.000 kilómetros. Pues sigamos esa ruta. Atraviesa 10 países, ¿no? 3 continentes, 2 océanos. Vamos a ver qué paisajes y climas se encuentra. Si empezamos por África, pasa por Namibia, Botsuana, Sudáfrica, Mozambique y Madagascar. ¿Cómo es esa zona africana del trópico? Yo diría que la palabra clave ahí, en buena parte, es adaptación. Las lluvias suelen ser escasas, estacionales, aunque normalmente son fiables, permiten algo de agricultura. Pero con variaciones. Claro, los rendimientos cambian muchísimo de un año para otro. El agua es fundamental, así que gestionar ríos como el Zambezi, que trae agua de zonas más húmedas, con embalses y demás, es vital. Ajá. Donde la tierra es mejor, se cultiva grano, pero en muchas zonas lo que domina es el pastoreo extensivo. Y justo ahí, en ese contexto de pastoreo en zonas difíciles, es donde entra gente como Alan Savory, ¿no? Con lo de la gestión holística, que suena como al revés, usar más ganado, pero moviéndolo mucho. Exacto. La idea es imitar cómo se movían antes las grandes manadas de herbívoros. Ah, claro. Y rompen la costra del suelo. Y eso ayuda a que el agua entre mejor, a que germinen semillas. Buscan luchar contra la desertificación. Qué interesante. Sí, es un ejemplo muy bueno de cómo se buscan soluciones innovadoras para gestionar la tierra de forma sostenible, justo en esa línea del trópico. Y bueno, para verlo hay marcadores del trópico en Namibia, Botsuana, incluso en el Parque Kruger en Sudáfrica y en Madagascar también. Muy bien. Pues de África cruzamos el Índico y llegamos a Australia. El trópico corta el país casi por la mitad. Australia Occidental, Territorio del Norte, Queensland. Aquí parece que lo que manda es el contraste, ¿no? Totalmente. Australia, justo en el trópico de Capricornio, tiene una de las variabilidades climáticas más bestias del planeta. Ah, sí. Sí, sí. Si conectamos esto con el panorama general, vemos como dos Australias muy distintas en esta latitud. Al este está la Gran Cordillera Divisoria. Ajá. Esa cordillera frena la humedad que viene del Pacífico y crea una franja costera que es, bueno, relativamente más húmeda. Por ahí, cerca de Rockhampton, en Queensland, se puede hacer agricultura de secano, pastoreo más intensivo, la vegetación típica, eucaliptos, pastos resistentes, todo adaptado a esas lluvias que van y vienen. Vale, eso al este. ¿Y hacia adentro? Pues salir hacia el oeste, hacia el centro, el panorama cambia radicalmente. Entramos en el corazón seco de Australia. El Outback. Exacto. El Channel Country, con esos ríos que solo llevan agua a veces, como el Georgina, el Cooper Creek, que si llueve mucho pueden llegar hasta el lago Aire. Y más allá, pues desiertos como el Gibson, paisajes de arena roja, salares, como en el Parque Nacional Katitanda Lake Eyre. La vida ahí, plantas y animales, sobrevive con adaptaciones increíbles a la falta de agua. Cerca de Alice Springs, en el Territorio del Norte, también hay un marcador famoso del trópico. Y todo esto me imagino muy afectado por el Niño. Efectivamente. El fenómeno del Niño Oscilación del Sur, el ENOS, tiene un impacto brutal ahí. Claro. En las fases de El Niño, las lluvias en gran parte de Australia, sobre todo en el este y centro a lo largo del trópico, bajan muchísimo. Las sequías se agravan. Es un factor clave que marca la vida y la economía de la región. Vaya panorama de extremos, sí. Bueno, cruzamos ahora el océano más grande, el Pacífico, y el trópico de Capricornio llega a Sudamérica. Aquí pasa por Chile, el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. ¿Qué es lo que define el clima aquí? Sin ninguna duda, la cordillera de los Andes. Es una barrera climática gigantesca y crea, posiblemente, el contraste más brutal de todo el recorrido del trópico. El mayor contraste. ¿Cómo? Pues mira, al este de los Andes, en Brasil, Paraguay, norte de Argentina, llega la influencia del Atlántico, aire cálido, húmedo. Ujú. En Brasil, cerca del trópico,
Pasa muy cerca de São Paulo, por ciudades como Maringá. Tienes algunas de las tierras agrícolas más productivas del mundo. Caña de azúcar, café, cítricos. Aunque bueno, gran parte de la selva atlántica original ya no está. Ya. En Argentina, cruza por las pampas, zonas del Chaco, áreas clave para soja, maíz, trigo y la ganadería vacuna, claro. Argentina es un gigante exportador de alimentos. Y Paraguay está ahí en una zona de transición. O sea, al este, humedad, verde, productividad. ¿Y al oeste de los Andes? Al oeste, en Chile, es la noche y el día. La cordillera crea una sombra de lluvia tremenda. Bloquea casi toda la humedad que podría venir del Atlántico o de la Amazonía. Mm, Y encima tienes la corriente fría de Humboldt en la costa del Pacífico, que enfría el aire y dificulta aún más que se formen nubes de lluvia. el resultado es... El desierto de Atacama, uno de los sitios más secos del planeta. El trópico lo cruza cerca de Antofagasta. increíble. Es tan seco que, fíjate, entre los 18 grados y medio sur y los 27 grados sur no hay glaciares permanentes en los Andes, a pesar de la altitud. Impensable en otras montañas. La vegetación es casi cero en la costa y en el desierto. Solo en las laderas orientales de los Andes, que pillan algo de humedad, se puede hacer algo de agricultura de secano, pero muy limitada. Es alucinante cómo la misma latitud puede ser mundos tan diferentes por culpa de una cordillera. Supongo que también habrá señales del trópico por aquí. Sí, sí, claro. Hay monumentos conocidos. Cerca de Antofagasta, en Chile, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, Argentina, y en varios sitios de Paraguay y Brasil, como en Maringá. Son puntos de referencia para viajeros y para la gente de allí. La verdad es que hemos hecho un viaje increíble siguiendo la línea. Desiertos, selvas, zonas agrícolas súper importantes. Y para tener una idea clara, hemos nombrado sitios como Alice Springs, Rockhampton, Antofagasta, Maringá, cerca de San Pablo, el Kruger. Es como un cinturón que abraza una diversidad enorme del hemisferio sur. Y hablando de cómo se reparte todo, hay un dato geográfico curioso que a menudo no se piensa y que destaca lo especial que es el hemisferio sur. Si te pregunto cuántos países están totalmente al sur del Trópico de Capricornio, Totalmente al sur. A ver, Australia no, Sudáfrica tampoco. Chile, Argentina, Brasil. Los cruza. Tienen que ser muy pocos. poquísimos, son solo 4. 4. Sí, Eswatini, ante Suazilandia, y Lesoto, que están dentro de Sudáfrica. Luego Nueva Zelanda, si no contamos sus islas asociadas del Pacífico Norte como las Cook o Tokelau. Y Uruguay, ya está. 4 países de casi 200 en el mundo. Solo 4. Vaya, y si lo comparamos con el norte, ¿cuántos hay totalmente al norte del Trópico de Cáncer? Pues la diferencia es abismal. Son 73 países. 73. 73 frente a 4. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se distribuye la tierra firme en el planeta, ¿no? Desde luego. Deja clarísimo que la inmensa mayoría de la masa continental está en el hemisferio norte. Esa comparación es muy gráfica, sí. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido, queda claro que el Trópico de Capricornio es muchísimo más que una raya en un mapa. Totalmente. Es una frontera geográfica, climática, fundamental, Pero es una frontera viva, ¿eh? dinámica. Hemos visto cómo marca zonas climáticas extremas, cómo influye en todo, desde las lluvias hasta qué se puede cultivar o cómo se hace el pastoreo. Sí. Nos ha enseñado una diversidad de paisajes increíble. Desiertos, sabanas, montañas, costas húmedas. Y sobre todo hemos visto que su propia existencia y su movimiento, aunque sea lento, están ligados a la danza cósmica de nuestro planeta. Hemos desgranado qué es, por qué se llama así, su viaje por 3 continentes y, lo que me parece clave, que se está moviendo. Y ahí está, para mí, una de las ideas más potentes, la interconexión. Como algo astronómico, esa variación lenta de la inclinación del eje, Ajá. tiene consecuencias geográficas directas, el movimiento de los trópicos. Y cómo ese cambio geográfico, a su vez, moldea las zonas climáticas e influye de forma profunda y constante en la vida, ¿no? En los ecosistemas, en las sociedades que viven en esas regiones. Para terminar, vamos a dejar una idea ahí flotando. Hemos dicho que el Trópico de Capricornio se mueve hacia el norte unos 15 metros cada año. En una vida humana ni te enteras. Claro, es casi imperceptible. Pero si piensas a lo largo de siglos,
¿Qué implicaciones podría tener? ¿Cómo podría ese movimiento, lento pero constante, estar redibujando, muy sutilmente, las fronteras climáticas entre la zona tropical y la templada? Podría afectar a muchas cosas a largo plazo. Claro, piensa en la agricultura, que hoy depende de unas lluvias concretas justo en esa franja, o en ecosistemas muy sensibles a pequeños cambios de temperatura o humedad, o incluso en cómo podría afectar a muy largo plazo a dónde vive la gente, a los asentamientos humanos que están justo ahora sobre esa línea o muy cerca. Es una pregunta abierta, ¿no?, sobre esos cambios silenciosos pero constantes que vive nuestro planeta.